Buenas noches. Chelida. Ay, perdonen que me conecté tarde, pero estaba conectada me confundí de enlace y estaba en el del octavo. Perdonen. Bueno, No hay buenas pena, Linda. noches. Damos inicio a la clase del día de hoy, lunes 26 de 26 de julio del 2021. Nos encontramos reunidos en su clase de Derecho Notarial 4. El día de hoy tenemos a 3 expositores. Son 4 los que van a exponer, 3 o 4. Vamos a ver ahora. Cuatro porque va a exponer Carlos Lima, pero Carlos Lima no es de este semestre, ¿verdad? No, entonces 3 expositores. Según la lista, nos corresponde Lester Cartagena, Lester Alfonso Cartagena Juárez. Se encuentra conectado Carlos, Lester. Sí, licenciada, aquí estamos listos. Bueno, también está para el día de hoy Sandra Karina Aquino Castañeda. Ella se excusó porque una persona de su familia falleció. Y me ha sentido pésame y quedó para el otro lunes. Y Bartizón López Ángela Cristina. También se encuentra conectada Ángela. No. Bueno, entonces vamos a... ¿Sí está Ángela? No ha podido conectarse, Linda, en eso está. Ah, pero ahorita dígale que ya estoy aquí yo esperando. Lo que pasa es que yo era la que no me había conectado. Bueno, entonces vamos a escuchar le voy a dar compartir pantalla. Ahí ya tiene para compartir pantalla, Lester. Vamos a escuchar la exposición correspondiente al día de hoy. ¿Cuál es el título de esa exposición? ¿Me escuchan? No sé si se puede ver en mi pantalla. Licenciada, ¿me escucha? Sí, Sí se mira mi pantalla, perdón. también. El título es de compraventa de un bien inmueble con garantía hipotecaria. Muy bien. Un poquito más de volumen, actívele a su aparato. ¿Está bien, licenciada? Entonces, Ahí está. el Código Civil guatemalteco recoge la categoría de negocio jurídico como categoría ordenante, ¿verdad? De todo el ámbito de la autonomía privada. Entonces, aquí estamos hablando de una compraventa, pues está entre las pautas de un negocio jurídico, ¿verdad? Entonces, comprendiendo en consecuencia todo lo relativo a sus elementos esenciales, formación del contrato, eficacia e ineficacia contractual, lo que se justifica ya que el negocio jurídico como instrumento de la libertad humana tiene su raíz en la voluntad, ¿verdad? El contrato en el ordenamiento jurídico guatemalteco
es contemplado como un acuerdo de voluntades. El derecho es el reino del contrato, de manera que de donde acaba el contrato, acaba también el derecho. Y comienza el reino de la arbitrariedad y de la fuerza. Entonces, esto lo vamos a encontrar en el artículo 1517 del Código Civil. Aquí cité a unos autores que dice que contrato es todo acuerdo de voluntades por medio del cual los interesados se obligan. El contrato así concebido se convertirá en la institución central, en la piedra angular, no solo del derecho civil, sino de todo el ordenamiento jurídico. El ordenamiento jurídico es contemplado desde esta perspectiva como una trama o una urdimbre, perdón, de contratos que los particulares celebran. Pues esto se refiere a que también de un contrato pues pueden nacer otros o pueden nacer como muchas opciones a la hora ya de colocar cláusulas y que vayan como encajadas en un mismo documento, ¿verdad? Eh, por el contrato de compraventa, el vendedor transfiere la propiedad de una cosa y se compromete a entregarla, y el comprador se obliga a pagar el precio en dinero. Como se puede observar, nuestra legislación civil guatemalteca sigue en forma absoluta la corriente que da el contrato de compraventa como un efecto real traslativo de dominio. Entre las características las podemos encontrar en el artículo 1790 del Código Civil, las cuales son transferencia de la propiedad, pago del precio en dinero y entrega de la cosa. Aquí cito a otro autor también que expresa que las características en el contrato de compraventa son pues como usted nos lo ha enseñado y como los compañeros también lo han expuesto anteriormente, que es bilateral. Al momento de perfeccionarse surgen obligaciones para ambas partes, la una de dar una cosa y la otra de pagar el precio. Es oneroso, ambas partes se derivan beneficios y ambas se graban. También es conmutativo porque las prestaciones son ciertas y equitativas. Principal porque no requiere de otro contrato para su conformación o existencia. También son de ejecución instantánea. Sus obligaciones son susceptibles de cumplimiento una vez perfeccionado el contrato. Es consensual, es que se perfecciona por regla general, ¿verdad? Con el mero consentimiento de las partes. Y si hay acuerdo de voluntad en cuanto al precio y la cosa que se vaya a realizar. Entre los requisitos del contrato de compraventa, como en todo contrato, en la compraventa se deben reunir las condiciones generales de validez, siendo estas la capacidad, consentimientos exentos de vicio y que el objeto sea lícito. La regulación en Guatemala sobre la compraventa la podemos encontrar en los artículos del 1790 al 1851 del Código Civil. Entre los elementos personales son el comprador y el vendedor. Ambos deben tener la capacidad de negociar, mayores de 18 años, y tener la capacidad de disponer de la cosa. Reales, pues es la cosa, ¿verdad? Es todo objeto susceptible de apropiación y que exista en el comercio. Y el precio, la contraposición. En los formales, pues está la escritura pública, cuando se trate de bienes que se inscriban en el registro de la propiedad. Esenciales son aquellos sin los cuales jurídica ni validez formal. Eh, en el campo del derecho, entonces podemos ver que es un sistema de seguridad y garantía que este ofrece a los particulares. Primordialmente, lo que es la hipoteca, ¿verdad? Por cuanto que esta constituye un derecho real de gran utilidad, ya que lo podemos ver a diario, tanto como personas individuales y también una persona individual como una persona física. Esto lo podemos ver cuando se adquiere algún inmueble, ¿verdad? Que un banco que un banco esté intermediando en ese proceso, ¿verdad? Entonces, es decir, que el constituyente de la hipoteca o deudor hipotecario, según sea el caso, continúa siendo dueño o poseedor de los bienes hipotecados. Puede entonces seguir con sus actividades y si la garantía no llega a realizarse debido a que las obligaciones se cumplen en la forma prevista, a que el constituyente de la hipoteca verá con satisfacción al cancelar la misma.
cómo se reintegra su patrimonio la totalidad del valor de sus bienes, esos diferentes aspectos, ¿verdad? Considerados. El Código Civil contiene en su artículo 822 la definición de la hipoteca de la siguiente forma. La hipoteca es un derecho real que grava un bien inmueble para garantizar el cumplimiento de una obligación. Entonces, la venta de un bien inmueble por abonos es lo usual para constituir hipoteca sobre el mismo bien que se compra. En la misma escritura se lleva a cabo la compraventa y el nuevo comprador, ya siendo propietario, constituye la hipoteca sobre el bien que fue comprado. La hipoteca es un derecho real que grava un bien inmueble para garantizar el cumplimiento de una obligación. Entonces, aquí podemos ver que la hipoteca afecta únicamente el bien sobre el que se impone, sin que el deudor quede obligado personalmente, ni aún por pacto expreso, ¿verdad? Significa que no hay saldo insoluto. El saldo insoluto se refiere que es el capital más la suma de intereses al momento de que éste incurra en mora o en alguna otra cláusula que se haya propuesto, ¿verdad? A la hora de realizar esta compraventa. La constitución de una hipoteca da derecho al acreedor para promover la venta judicial del bien gravado, cuando no se cumpla con la obligación, siendo nulo cualquier pacto de adjudicación, pago que pueda estipularse. Aquí ya les presento el documento que yo realicé. Vamos a ver, antes de continuar con la parte práctica, quiero que usted con sus palabras nos explique a todos qué es una hipoteca, con sus palabras, de un bien inmueble. La hipoteca es la garantía que se está consolidando al momento de realizar una compraventa. Por lo regular es cuando es una compraventa que se da a plazos, ¿verdad? Un pago a plazos que no es de un solo la por abonos, cancelación que no es al contado, negocio. sino que es por abonos. Exacto. ¿Y la garantía la deja con el mismo bien inmueble? Por lo regular, sí, y podría ser con otro bien inmueble también. Ajá, podría ser con otro bien inmueble. En relación a eso, usted explicaba que era un gravamen. Ajá. Y según explicaba, también decía que se tenía que inscribir. Exacto. Ajá. ¿A cuánto tiempo plazo se puede inscribir un gravamen de hipoteca? Hablando de inscribir en el registro, si no estoy mal, licenciada, se le tiene que poner un razonamiento donde ya el bien tiene un gravamen y ya cuando se cancela ese, me imagino que ya se puede inscribir en Lo el que registro pasa, de- no. Lo que pasa es que les voy a explicar cómo opera eso en la parte práctica. Miren, pues voy a extender un poquito el tema del Lester en el sentido de que puedan comprender cómo opera ya en la práctica. Resulta que el bien inmueble se vende, por eso se llama compra-venta y se encuentra clasificado dentro de los bienes, dentro de los contratos traslativos de dominio. Porque una persona le vende a la otra una casa, por ponerles un ejemplo, que tiene inscripción. Entonces resulta que cuando la vende, en ese mismo momento se puede gravar, si es el mismo bien. Como decía Lester, si el bien inmueble vale 50,000 quetzales, entonces, por ejemplo, se hace la compraventa en una escritura pública limpia y en la otra se hace donde se grava hipotecariamente o se puede hacer en la misma, el mismo bien, explicando dentro del contenido que del precio solo se recibe un abono y que queda a plazos o por abonos 30,000 quetzales, por ejemplo. Si vale 50,000,
que se dio un abono de 20,000 y que quedan 30,000 quetzales a plazos, que se van a pagar en 30 cuotas de 1,000 quetzales cada uno, por ejemplo. Y que al terminar de pagar, se va a realizar la carta total de pago, que es la que se presenta para que se levante la anotación de hipoteca. Ahora bien, cuando sucede esto, cuando se lleva el registro, se opera la compraventa y hay un libro específico de hipotecas, que es donde se graba el gravamen hipotecario. Y es por eso que para poder limpiar ese gravamen en el libro de hipotecas se solicita una carta total de pago, que es la que va a liberar ese gravamen hipotecario. No sé si quedó claro así, con palabras un poco más sencillas, para que ustedes sepan también ya en la parte práctica cómo es que opera eso en el registro. No sé si alguien quiere compartir. Bueno, si no, vamos a escuchar a Lester en la parte práctica. Tal vez la pueda acercar un poquito más para ver cómo va a ser su escritura. Y vamos a ver si podemos aquí, licenciada. Si no, se Acercarla un las voy a- poquito. Ahí. No, ahí mucho. Un poquito más lejos. Ahí. No, un poquito más cerca. Ahí. Entonces empiece, por favor, para explicarla. Pues le puse el número 7, ¿verdad? Porque es de acuerdo al orden que nos toca en la lista, ¿verdad? Pero ella es conforme uno lleve ya su protocolo, conforme va a ir colocando los números, ¿verdad? Entonces aquí está la parte introductoria, que en la ciudad de Jalapa, el día 26 de julio del 2021, ante mí, Lester Alfonso, Cartagena Juárez, notario. Aquí voy a especificar las personas, ¿verdad? Para que No, porque como no tengo mi chip. comparecen, por una parte, el señor Marcos Mateo Cruz, de 39 años de edad, casado, guatemalteco, comerciante, y de este domicilio, que se identifica con el documento personal de identificación con código único de identificación, número 1431, 12.430, 2101, extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala. Y por la otra parte, bueno, Marcos Mateo Cruz sería el vendedor, ¿verdad? Por otra parte está el comprador, que es el señor Edgar Eduardo Salazar Marroquín, de 30 años de edad, casado, comerciante, guatemalteco y de este domicilio, quien se identifica con el documento personal de identificación con código único de identificación número 4520, 20.032 y 2101, extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala. Permítame, Lester. Por favor, compañeros, quítenle el audio a su conexión, porque están interrumpiendo la clase, la exposición de Lester. Continúe, Lester. Gracias, licenciada. Como notario doy fe, inciso A, que los comparecientes me aseguran ser de los datos de identificación personal anotados. Inciso B, que se encuentran en el libre ejercicio de sus derechos civiles. Y C, que celebran contrato de compraventa de inmueble con garantía hipotecaria, de conformidad con las cláusulas siguientes. Primera, declara el señor Marcos Mateo Cruz Castro, que es propietario de la finca rústica inscrita en el Registro General de la Propiedad de la Zona Central, al número 40, folio 6, del libro 312 de Jalapa, Jutiapa, cual está ubicado en la zona 8 del barrio Chipilapa, del municipio de Jalapa, el que cuenta con una superficie, área, medidas y colindancias que constan en el relacionado registro en su primera inscripción de dominio. Segunda, manifiesta el señor Marcos Mateo Cruz Castro, bajo juramento, prestando en forma solemne y advirtiendo por el notario el delito de perjurio, que por el precio de 150,000 quetzales, que se pagarán en la forma que adelante se detalla, vende la finca identificada en la cláusula anterior al señor Edgar Eduardo Salazar Marroquín, con todo lo que de hecho y por derecho le corresponde. Se hace constar que se trata de una subsiguiente venta
ya que sus derechos de propiedad se encuentran inscritos a la tercera inscripción de derechos reales. Tercera. Marcos Mateo Cruz Castro se hace constar de manera expresa que sobre el inmueble descrito no existen gravámenes. Se salió de la línea, Lester. Se le corrió la línea. En esta segunda parte. Ajá. Y así es como estaba la hoja, la de protocolo. Entonces yo con los márgenes que tenía, pues traté de medio arreglarla un poco ya, pero fue Termine esta. de leerla y después le voy a explicar qué sucede cuando pasa esto. Termine de exponer. Como les decía, hace constar de manera expresa que sobre el inmueble descrito no existen gravámenes, anotaciones ni limitaciones que puedan afectar los derechos de la otra parte, y el notario le advierte de las responsabilidades en que incurrirá si lo declarado no fuera cierto. Cuarta, convienen los otorgantes que el precio total de la venta se pagará en un plazo de 5 meses, contado a partir de la fecha, en 5 abonos de 30,000 quetzales cada uno, siendo el primer pago el día 26 de julio de 2021 y así el día 26 de cada mes, hasta el vencimiento del plazo. Sobre la cantidad adeudada no se pagarán intereses, salvo el caso de mora, que serán a la tasa de interés legal. Los pagos se harán en la residencia del señor Marcos Mateo Cruz Castro, la cual es conocida por el deudor, sin necesidad de cobro ni requerimiento. Al efectuarse el último pago se otorgará la carta de pago correspondiente. Se conviene que la falta de 3 pagos da derecho al vendedor a dar por vencido el plazo y proceder a la ejecución. Quinta, los otorgantes, en las calidades con que actúan, declaran bajo juramento solemne prestado de conformidad con la ley, enterados de las penas relativas al delito de perjurio, que el valor de la venta consignado en que aparece en esta escritura y para los efectos de la base imponible del impuesto del timbre fiscal respectivo, siendo este el mayor valor. La presente es una subsiguiente venta que se hace sobre el bien inmueble y que el impuesto del timbre fiscal se pagará en las cajas fiscales de conformidad con la ley de la materia. Sexta, por su parte, manifiesta el señor Edgar Eduardo Salazar Marroquín que en los términos relacionados acepta expresamente la venta que se le hace. Séptima, continúa manifestando el señor Edgar Eduardo Salazar Marroquín que se reconoce deudor del señor Marcos Mateo Cruz Castro por el precio del terreno que compra, que es de 150,000 quetzales, y que en garantía del cumplimiento de su obligación, intereses y costas, si llegaren a causarse, constituye a favor del señor Marcos Mateo Cruz Castro. Hipoteca en el lugar sobre la finca que hoy adquiere en propiedad, obligación que pagará en la forma establecida en las cláusulas anteriores, y que el bien inmueble tal como lo compra está libre de gravámenes, anotaciones y limitaciones, estando enterado por advertencia del notario de los alcances legales de esta declaración. Octava, por su parte manifiesta expresamente el señor Marcos Mateo Cruz Castro que acepta la hipoteca que se constituye a su favor. Novena, por último, los otorgantes manifiestan que aceptan el presente contrato. Yo, el notario, doy fe a de todo lo expuesto. B, que tuve a la vista el título con que se acreditó la propiedad. C, que advertía a los otorgantes sobre los efectos legales del presente contrato, así como de la obligación relativa a la inscripción del testimonio de esta escritura en el Registro General de la Propiedad. Y D, que leo lo escrito a los otorgantes, quienes enterados de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales lo aceptan, ratifican y firman. Muy bien. Ahora regresemos a la hoja 1, en la parte reversa. Como todos se pueden dar cuenta,
la configuración de este instrumento público dentro de la hoja de papel sellado especial de protocolo en la parte reversa tiene fuera de los márgenes de ley una o dos letras. Y ya de último, tiene como en medio de la línea las letras. Está mal configurado. Da la sensación de que le falta configurar el lado derecho de la hoja 2, ¿verdad? Entonces, en este caso, si pasa esto ya en el protocolo a nuestro cargo, lamentablemente esta escritura no puede pasar a firma ni a sello porque hay que cancelarla. Y entonces tendríamos que hacer la número 8, porque esta es la número 7, ¿verdad, Lester? Sí, licenciado. Tendríamos que preparar la configuración, agregarle el número 8 y volver a imprimir. Y esta quedaría como cancelada. Porque si esta escritura se va para el registro general de la propiedad, que es a la que le corresponde de la zona central Jalapa-Jutiapa, lamentablemente se la van a suspender porque estas letras que van fuera del margen se consideran por no puestas. Entonces no dice nada claro porque las palabras quedan a medias o hay unas que se salen por completo. Por ejemplo, en la línea 37 quedaría siendo él queda completa fuera. En la línea 38 queda solo la letra D. En la línea 39 se va la letra E y así, ¿verdad? Sucesivamente. Por ejemplo, aquí en la línea 41 es el apellido del señor, Edgar Eduardo Salazar. Entonces no tiene completo el apellido, son requisitos esenciales del instrumento, según el artículo 29 del Código de Notariado, que el nombre de los otorgantes tiene que ir completo, ¿verdad? Entonces, lamentablemente esta escritura se tendría que cancelar y trabajar la configuración de la misma para poderla imprimir nuevamente con el número 8. Entonces le vamos a dar la oportunidad a Lester para que trabaje su configuración y la vuelva a imprimir antes de pasarla a los compañeros. Ahora yo le quiero hacer una pregunta. ¿No tiene obligaciones previas ni posteriores? Eso sí no se lo coloqué. ¿No puede usted Las decirnos obligaciones, ahorita cuáles serían las obligaciones previas dentro de este instrumento público? las obligaciones previas es solicitar los documentos de identificación de las personas, ¿Qué más? llegar a un acuerdo con los honorarios, No, o y sea, pactar los honorarios, ¿verdad? caso que se va a hacer una compraventa, ¿qué más le va a pedir a uno, al vendedor? Le voy a pedir también ya sea una certificación o el título de la propiedad, ¿verdad? El primer testimonio que Eh, él el tiene para primer acreditar su testimonio. derecho de propiedad, o si no, pues una certificación de registro, ¿verdad? Exacto, y también le pediría el recibo del YUSI para poder ver de que esto que se va a realizar no tenga ningún gravamen en el bien o que no, o sea, que esté al día en todas sus obligaciones, Todos ¿verdad? sus pagos. Y como obligaciones posteriores, ¿qué es lo que corresponde en este caso? Que es una compraventa y como se pueden dar cuenta, que incluida dentro de la compraventa va también el otro contrato que es de garantizar el bien, donde hay acreedor y hay deudor ya en la segunda parte. Se da la compraventa en la primera parte y en la segunda parte se da lo que es el gravamen hipotecario y ya se nombran como acreedor y como deudor, ¿verdad? Las personas que intervienen en el mismo. Entonces ya posteriormente esto se va al registro de la propiedad, sería una de las posteriores, ¿verdad? Extender el testimonio. Según lo que usted narró dentro del documento, ¿a qué impuesto está sujeto este negocio por tener ya varias inscripciones? Al pago correspondiente de los timbres fiscales. Si ¿Sobre qué fuera, valor? eso sí, no lo sé, licenciado. ¿Será que corresponde al impuesto al valor agregado? Creo que es el ¿El 12%? 12%, ¿sabes? Creo que no. Vamos a ver. Creo que al 12% es cuando es La primera venta. la primera venta. Ajá.
Vamos a ver, Edgar Leonel Pinto Palomo, ¿qué opina usted de esta pregunta que yo le acabo de hacer ahorita al compañero que está exponiendo? ¿Cuánto le corresponde de impuesto a este contrato por el tipo de, el número de inscripción que lleva? No se encuentra conectado Leonel Pinto. Vamos a ver, Nidia Angie Denise Marroquín Cruz. Sí, licenciada, buenas noches. Buenas noches. Dentro de este contrato, el compañero narra dentro del contenido de la escritura que ya tiene varias inscripciones la finca, ¿verdad? En este caso, ¿a qué impuesto estará sometido entonces esa compraventa? Él decía que son bienes, que son los timbres fiscales, ¿verdad? Está bien, pero ¿sobre cuánto? Ay, no recuerdo, licenciada. Vamos a ver. Lorenzana Mendizábal, Ligia María. No está conectada. Vamos a ver, Márquez Orellana Jonathan. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Jan. ¿A qué impuesto está sometida esta compraventa? La verdad no lo sé, licenciada. He estado tratando Miren pues, les voy a explicar. Dice Ligia que no puede hablar, dice, está enfermo. Bueno, vamos a tratar de explicar esta parte para que el día de hoy aprendamos eso para nuestro futuro profesional. Cuando son varias ventas, estamos en los contratos traslativos de dominio. Cuando dentro del instrumento público se especifica que ya ha tenido varias inscripciones, quiere decir que ha pasado por varios dueños. Cada inscripción se relaciona a los traslados que ha tenido ese bien de una persona a otra. Entonces, estas subsiguientes ventas se someten al 3% de impuesto, según la última reforma. Y las primeras ventas que corresponden a las inscripciones por primera vez, que regularmente son las desmembraciones que pasan a formar nuevas fincas, o cuando nosotros compramos un terreno y una empresa, una sociedad anónima nos vende el terreno, resulta que va a tener la primera venta porque la van a desmembrar. Entonces ahí está sometida a la ley del impuesto al valor agregado, que es el 12%. Entonces, en este sentido, esta compraventa va a cancelar lo que es el 3% sobre el valor que tiene la compraventa, que es 150,000 quetzales. Se multiplica por 3 y ese va a ser el valor del impuesto al que va a pagar por la inscripción. Para poder inscribirla, tener el pago en la Superintendencia de Administración Tributaria. ¿Hay alguna pregunta en relación a esto? Dentro de las posteriores, estaba diciendo, hay el compañero que él tenía que mandar al registro de la propiedad de este bien inmueble, pero yo le inicié preguntando que cuánto había pagado de impuesto, ¿verdad? Ahora yo le pregunto, bueno, como una posterior va a tener que extender el testimonio, y dentro del primer testimonio es que se cubre el impuesto, ¿verdad? Correspondiente. Ahora bien, el impuesto del IVA solo se hace efectivo cuando son primeras inscripciones. No sé, el compañero Vargas González Beckley Josué nos puede explicar de nuevo eso que acabo yo de explicar para ver si quedó, se puede comprender lo que yo expliqué.
Activa el tuyo ahí porque el mío no puede. Licenciada, Manda. no me deja activar mi micrófono en mi perfil cuando voy a hablar del Rocío. ¿Qué será? Permítame, voy a ver tal vez. Dice que el anfitrión debe permitir que no permite que los participantes activen su micrófono ellos mismos. Eso me. Ajá, no. No se le oye. Pero ¿por qué no pueden hablar? Pero yo no les tengo vedado el audio. Lo que yo entiendo es que la primera paga el 12% Ujú. y las subsiguientes pagan el 3%. Sí, así es, así es. Entonces, cuando dentro del instrumento público se plasma que ya ha tenido varias inscripciones y que es el precio más alto que se tiene, ¿cómo se hace para el cálculo del 3% entonces? Se multiplica la cantidad. Se multiplica la cantidad por el tanto por ciento y ese es el valor del impuesto el que va a tener que pagar, ¿verdad? Ya sea aquí dentro del instrumento, dijo Lester que se iba a pagar por medio de, me parece que dijo que por medio de un formulario, porque hay varias formas de pagar el impuesto en la Superintendencia de Administración Tributaria. Se puede hacer por medio de formulario en línea o se pueden comprar las especies fiscales para pegarlos dentro del primer testimonio, ¿verdad? ¿Qué otro testimonio tiene obligación de posteriores, Lester? Eso sí, no lo que tenía entendido era de que cuando entrega la carta donde ya está pagado, entonces ahí es donde ya se tiene que como que razonarla para poderla inscribir en el registro, si no estoy mal, que es una posterior, ¿verdad? Sí, se tiene que extender el primer testimonio para el interesado y cubrir el impuesto. Y se tiene que extender un testimonio especial que va dirigido ¿para dónde? Si no estoy mal es para algo de catastro, algo así creo que es. Ese es un aviso que se da a catastro, pero el testimonio especial ¿a dónde va dirigido? Vamos a ver, Rocío de María, ¿a dónde se dirige el testimonio especial? Archivo, ¿ves? No se le... Sí, licenciada. ¿A quién va dirigido el testimonio especial del instrumento público autorizado? Ay, no sé si es el archivo general de protocolos. Sí. Al Archivo General de Protocolos. ¿Qué impuestos lleva ese testimonio especial? 50 centavos de timbre fiscal. En cada hoja. Ajá. Y los... Ay, permítame, licenciada. Y los... el impuesto que paga el contrato Según la ley de... la de timbre forense y timbre notarial y Muy de bien, muy bien, papel sellado. muy bien. ¿Cómo? Vamos, gracias Rocío de María. Ahora vamos a ver, Lester, ya que escuchó a su compañera que el otro testimonio, el especial va dirigido al Archivo General de Protocolos, que cubre 50 centavos de timbre fiscal en cada hoja y el impuesto que señala la ley de timbre forense y timbre notarial, que en este caso, como tiene un valor determinado, ¿cómo se calcula? Siempre en el testimonio especial, licenciada. Uh-huh. Este se calcula, si no estoy mal, es el 2 por millar. Uh-huh. Entonces, creo que no tiene que exceder el límite de 300 quetzales, si no estoy mal. Sí, así es. Ah, ¿Y esto el lo mínimo? encontramos. El mínimo sería, no sé, mayor de... Eso sí no lo sé, licenciada. Vamos a ver Lima, Mancía, Blanca Yanet.
¿Cuál es el mínimo según la ley de timbres forenses y timbres notariales para el cálculo, para el pago del impuesto? El máximo, dice Lester, que son 300 quetzales. ¿Y el mínimo cuánto es? ¿Puedo, puedo contestar yo, licenciada? Sí, por favor. Un quetzal, licenciada. Un quetzal. Ese es el- Muy bien. ¿Quién está interviniendo? Karen. Sí. Karen yo. Ramírez. Gracias, Karen Ramírez. Muchas gracias por su intervención. Entonces, ¿qué otra posterior tendríamos de esta escritura? Bueno, pues ya extendió el testimonio, ya pagó el 3%, ya lo mandó al registro, ya hizo su testimonio especial para el archivo, ya le calculó el impuesto, dice que no puede ser mayor de 300 ni menor de un quetzal. ¿Qué más tiene? Tiene que razonar el título que le ponen a la vista para que ya no lo pueda volver a ir a vender a otro lugar, ¿verdad? Así es, licenciada. Vamos a ver, Aguirre Centes, Glenda Lorena, ¿en qué consiste ese razonamiento del título que le ponen a la vista a usted como notaria para vender un bien inmueble? En la escritura pública, ¿sí? Pero ¿cómo lo razona? ¿Qué va a contener ese razonamiento? El testimonio especial. No, la razón que usted va a hacer en el documento que le pusieron a la vista para acreditar el derecho de propiedad, ¿cómo lo va a razonar? ¿En qué consiste esa razón? Ay, no me recuerdo ahorita, licenciada. Bueno, Buenas noches, gracias. Lisa. ¿Quién habla? ¿Quién? Lisa. Yulisa. ¿Puedo responder? Sí, ¿en qué consiste esa razón? En mencionar la fecha, el nombre del comprador, el nombre del notario que autorizó la compraventa, el ¿Quién? número de la escritura ¿Y en también. qué escritura va a quedar, verdad, esa compraventa? Ajá. Muy bien. Y dar fe de la misma y firma y sello de notario, ¿verdad? Ajá. Muchas gracias, Yulisa. Gracias. Bueno, entonces, ¿qué otra posterior? Cobrar sus honorarios que ha pactado en previas, ¿verdad? También. Bueno, muchas gracias, Lester. Voy a dar por terminada su exposición. Antes de pasarle a sus compañeros el documento que nos presentó, tiene que procurar realizar la configuración correspondiente, en virtud de que así como está no se las puede pasar porque esa escritura en la vida real habría que cancelarla y configurar nuevamente para imprimir. Entonces, gracias por su exposición, pero la tiene que pasar con configuración correcta y lo antes posible compartirla con sus compañeros. De no compartirla, pierde su calificación. Para mañana podría ser que la tiene que compartir, por favor. Está bien, licenciada, no tenga pena. Bueno, gracias por su exposición. Buenas noches. Buenas noches. Valdizón López, Ángela Cristina. Se logró conectar Ángela Cristina, que le corresponde la siguiente exposición. Según me dijeron, estaba tratando de conectarse. No, licenciada, la habían confundido con mi persona porque pensaron que yo me llamaba Ángela, pero yo soy Angie. Sí, usted no es Ángela. Y Valdizón López, Ángela Cristina no se encuentra entonces conectada. Para el día viernes tenemos la exposición de Lucero Arriaga, Sheila Mareza, Lima Mancía, Blanca Yanet y Martínez Gómez, Jamie Corina. Es la clase del 30. Tienen las 3 personas que acabo de mencionar su planificación diaria para verificar qué les corresponde exponer.
Buenas noches, licenciada. Mi nombre es Sheila y a mí me tocó la servidumbre de paso. Ahorita vamos a verificar aquí. ¿Sí tiene usted su... Mi cronograma, sí, licenciada. Ajá, vamos a ver. La del 30. Aquí tenemos la primera exposición, servidumbre de paso. Muy bien. Y la segunda, aquí solo van a exponer 2. La número 11, la persona número... Sí está bien, Sheila, eso es lo que le corresponde. Lima Mancía Blanca Yanet. Le correspondería entonces la constitución de servidumbre de acueducto. No sé si Blanca estará conectada, porque después ya no vamos a hablar de esto, no que solo ahorita quiero saber si ya tienen sus temas delimitados para poder exponer. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Soy Blanca Lima. Hola. Mire, ya sabe que le toca exponer el viernes, ¿verdad? La constitución de servidumbre de acueducto. De acueducto. Ya. Está bien. Va, entonces se prepara para el viernes, por favor. Vaya, gracias, licenciada. Bueno, vamos a continuar ahorita. Valdizón López Ángela Cristina. No sé si logró conectarse, se encuentra conectada o no se conectó. Ninguno la conoce, a Valdizón. Buenas noches, licenciada, disculpe. Buenas noches, Julis. Le estamos marcando, pero no nos ha contestado, pero sí le estamos hablando ahorita. Yo no doy quién es ahorita porque como solo hay conectada, no entiendo, no me recuerdo quién es ella, pero no se excusó. ¿No será que no logra conectarse por algún motivo? Sí, Yulisa, hágame el favor de buscarla, tal vez tiene problemas con su conexión. Váyale. Porfa. Licenciada, disculpe. ¿Qué manda? Desde que dice que le envió una nota a su WhatsApp. Le envió una nota para excusarse, pero ella es la que es enfermera. Ajá. Sí, ella está excusada, entonces. Ella va a exponer entonces el viernes. Pregúntemele, porfa, porque no la tenía presente yo. Pregúntemele nosotros le preguntamos. Si va a exponer el viernes, porfa. Sí, licenciada, el viernes. El viernes va a exponer. Muchas gracias, soy muy amable. Pues entonces me voy a referir a ella. Perdone que la estaba llamando, pero no recordaba que usted por escrito presentó una excusa. Ella trabaja en salud y por motivos de la pandemia se tuvo que presentar a otro lugar donde la requieren. Y por ese motivo no va a poder presentar su exposición hoy, sino que lo hará el día viernes. Les comentaba que también la compañera que estaba para el día de hoy, Aquino Castañeda, Sandra Karina, tiene una persona fallecida dentro de su familia y por lo tanto ella me llamó para excusarse que el día de hoy no va a poder exponer y lo hará el día lunes. Entonces, para el día viernes vamos a tener a Lucero Arriaga, Sheila Maresa, a Lima Mancía, Blanca Yanet, y según lo que estamos escuchando, va a exponer también López Ángela Cristina. Entonces, el día viernes vamos a tener a bien escuchar a 3 compañeras. Para el lunes tenemos a la compañera Aquino Castañeda, Sandra Karina, Martínez Gómez, Jamie Corina y Estrada Pivaral, José Augusto. Espero que estén preparados porque no nos podemos dar el lujo de estar posponiendo o utilizando otros periodos para eso.
Les quiero hacer 2 observaciones de la clase del día de hoy. Hubo compañeros que tenían abierto su audio e interrumpían a la persona que estaba exponiendo y también le quitan la atención a los demás que estamos escuchando. Por favor, siempre que se conecten, quitar el audio, solamente lo conectan para alguna intervención. Otra observación, hubo alguien que estaba conectada en la clase y estaba chateando y se hizo pública lo que estaba chateando. Entonces, si no van a estar en clase, mejor no se conecten, porque la realidad es que se están quejando que no aprenden y es porque solo se conectan y están chateando con otras personas de otras cosas. Entonces, quiero felicitar al compañero que expuso el día de hoy y vamos a tratar de, así como fue el día de hoy, que se les hace preguntas a todos, no por estar fastidiando, sino que para verificar que sí están poniendo atención, porque definitivamente si solo se conectan para que yo vea y que en el Zoom quede la asistencia y no están poniendo atención, lamentablemente, cuando sea el primer examen parcial van a tener problemas, ya que en el primer examen parcial se va a trabajar la prueba en base al número de escrituras públicas que vayan siendo expuestas, previas, posteriores, parte teórica y parte práctica. Pues de 1 a 100 puntos sobre la totalidad de los conocimientos de la misma. Cada vez que hay exposición, pues yo intervengo, estoy aquí para apoyarlos y si tienen alguna duda o algo no les pareció o sienten que no se les quedó, pueden intervenir y yo estoy aquí para aclarar y para respaldar el tema correspondiente. Trato de que sea dinámico, pero a veces no se puede porque ninguno participa. Entonces yo no sé si va a haber necesidad de pedirles que conecten sus cámaras y que todo el mundo tenga la cámara abierta. Va a ser una de las posibilidades. Así es que si de repente resulto con eso, va a ser porque el día de hoy tuve varias personas que señalé y no contestan porque no están recibiendo la clase, solo están enlazados. Hoy me tardé como unos 8 minutos para enlazarme, tuve problemas para enlazarme porque estaba en el otro enlace de la otra clase y cuando me di cuenta que no era ese, que nadie entraba, me fijé que en el chat me estaban escribiendo y ya me conecté. Hubo problemas también en el audio que no podían utilizar el audio, yo no lo tengo bloqueado, todos tienen la apertura para el mismo, al igual que la pantalla. Entonces, de esta forma voy a dar por terminada la clase de hoy y continuamos con el viernes con las exposiciones y espero que tengan anotadas algunas preguntas en relación a las 6, 7 exposiciones que han habido, porque lo que va a pasar es que voy a tener una serie de preguntas, si es posible que les dé unos 5 o 10 minutos para que contesten las mismas, para ver si realmente sí tienen bien claro los temas que se han expuesto, por lo tanto que no hacen preguntas, ¿verdad? No sé si hay alguna intervención ahorita antes de dar por terminada la clase. Licenciada, buenas noches. ¿Te manda Jorge? Buenas noches. Sí, si me lo permite, fíjese que estaba esperando acabar esta oportunidad porque con relación a esto de los impuestos, el IVA en los inmuebles es un poquito complicado para pagarlo en algunos casos, ¿verdad? Porque pues esta es una ley que no muy se maneja en la parte de las escrituras, pero sí tiene, por ejemplo, hay algunas exenciones del impuesto dependiendo del tamaño de los inmuebles. Valdría la pena que los compañeros lean la ley. Y la parte que más me preocupa es la parte cuando los que venden son personas que están inscritas como contribuyentes del IVA, porque ahí se deben determinar si hay utilidad o pérdida en la venta de los bienes inmuebles, que es una figura que se llama ganancias de capital. Entonces, cuando hay ganancias de capital, el impuesto se calcula de otra forma, ¿verdad? No es solo el 12% sobre la base. Hay otras cosas, por ejemplo, hay que ver el valor que está registrado, el valor con el que se está inscribiendo o se está registrando la escritura. También en algunos casos se tiene que llamar a evaluadores especializados. En fin, la figura del IVA es un tanto
complicada, no es solo de decir, la calculo del 12% sobre la base si es la primera o el 3% si es una venta posterior. Y sí valdría la pena tal vez ahondar un poquito en ese tema, porque yo sí he sabido de personas que los ha ajustado la SAT cuando les ha determinado ganancia de capitales en la venta de activos, ¿verdad? Y precisamente en la venta de terrenos y de casas, que son los bienes inmuebles, pues. Pero lo que pasa es que para eso les requieren llenar un formulario. Sí, requieren llenar un formulario. Pero eso es posterior a la venta, porque cuando en las oficinas, en el ejercicio profesional liberal, que es el que yo he ejercido durante más de 20 años, siempre se calcula sobre cuando solo estaba la ley del IVA, sobre el 12%, y cuando ya vino la reforma, entonces ya se trabajó las posteriores con el 3%. Lo que sucede es que cuando llegan al banco a movilizar el dinero, tienen que justificar con la copia de la escritura el ingreso y el egreso no, es el ingreso el que tienen que justificar. Entonces, ahí en el banco los hacen llenar un formulario que es donde se pueden ya encontrar este tipo de cosas que usted está mencionando. Para objeto de su ejercicio profesional, usted ya no entra en ese trámite, sino que ese trámite ya lo realiza, en este caso sería el vendedor, de lo que usted está mencionando en acrecentar su, ¿cómo fue lo que dijo? Las ganancias de capital. Las ganancias, ajá. Entonces, ahí ya usted con su contador y con la SAT tendrá que aclarar todo eso y los requieren y usted arregla todo eso a manera de contable, ¿verdad? Pero a manera de notario, usted no interviene. Nunca en la vida he intervenido yo en eso, ni nunca se me ha requerido cosa alguna. Ni que yo por medio de facturas tampoco retenga impuestos. Nada. Nosotros en nuestro ejercicio profesional, usted sí puede trabajar con el 12% cuando son primeras inscripciones y con el 3% cuando son subsiguientes, sin ninguna otra intervención. Ah, ok. Lo que pasa es que usted es auditor, ¿verdad? Sí. Sí, todo eso de lo que usted me habla, yo tengo así nociones muy generales y lo que le estoy diciendo es cuando ya usted llega al banco y quiere movilizar la cantidad X, si han regresado aquí a la oficina por una copia de la escritura. Yo les pregunto, ¿y para qué quieren eso? Porque en el banco, a la par del formulario que me están haciendo llenar, tengo que adjuntar la escritura. Y yo no sé qué más pasa ya fuera de, pero a nivel y como experiencia profesional sí le puedo asegurar que usted como notario no va a intervenir en eso. Ok, sí, más que todo, ¿verdad, licenciado? Lo que sucede después, solo para que, como conocimiento general. Y es una buena experiencia lo que usted comparte, porque realmente lo que les acabo de decir es lo que yo puedo, como cosas generales, ajá, pero muy generales, que yo sí sé que llenan un formulario, no sé qué formulario es, nunca lo he hecho personalmente, piden copia de la escritura, pues de seguro como ahí está el valor, ¿verdad? Ellos pues calculan el impuesto y no sé qué más cosas pasan. No sé si tienen que hacer otro pago o alguna declaración o qué sé yo, pero la cosa es que sí van a tener que darle copia a la gente para que presenten en los bancos. Eso sí, debe ser relacionado con lo que usted acaba de decir. Sí. Y no les reciben los depósitos ni las transacciones si no llevan la copia de la escritura, aunque sea sin el testimonio, porque a veces no se ha cubierto el impuesto y ese mismo día se las pagan, ¿verdad? El testimonio tenemos 15 días hábiles para poderlo faccionar y para poder hacer el pago del impuesto. Entonces, en ese lapsus, como es al contado, por ejemplo, o el abono que le van a hacer en el caso del instrumento de hoy, que sí le están entregando una cantidad, tienen que hacer constar por qué la están recibiendo, y es ahí donde digo yo que en esa declaración surge todo eso que usted está contando. Yo le agradezco mucho que comparta con nosotros, porque sí, definitivamente yo de eso de contabilidad sí no sé nada, de auditoría tampoco.
Ok, licenciada, gracias ahí por ponerme Muchas atención. gracias, muchas gracias. Y sí, tranquilo en ese sentido de que sí podemos aplicar la ley en forma directa, sin ninguna limitación, porque para nosotros no hay ninguna otra obligación. Para las personas que van a exponer todavía, porque ahorita van apenas 7 exposiciones, sí les suplico que reparen un poquito, no solo en dar lectura a las diapositivas, tienen que tener fundamento de derecho, pueden hacer mención de los artículos, exponerlos con sus palabras simples, y las previas y las posteriores del instrumento entran dentro de la ponderación de la parte práctica. Previas y posteriores. Y el día de hoy también tuvimos la experiencia de que tienen que tener la configuración exacta de lo que es el papel sellado especial de protocolo de práctica, en el sentido de que no puedo permitir que haya variables, ya que en la vida real van a encontrarse con ese pequeño inconveniente que dan las hojas y lo van a tener que resolver. Y a manera de presión con la gente enfrente, porque la gente a veces está hasta parada y no se quiere ni sentar, y lo pone a uno nervioso, y es cuando uno echa a perder las escrituras, ¿verdad? Las hojas, y entonces tiene que comenzar a cancelar y a cambiarles el número. La fecha no se queda igual, pero el número sí tiene que ir cambiando conforme las vamos cancelando. Entonces, de hoy en adelante, para el día de las exposiciones, voy a estar lanzando preguntas como lo hice el día de hoy, para ver si todos están poniendo atención, y si no, pues ya les digo, voy a solicitar que se ponga la cámara abierta para poder estar verificando que se estén recibiendo clases. Entonces, pasen buena noche y se da por terminada la clase del día de hoy. Nos vemos el viernes, por favor, con las personas y los temas que ya tenemos señalados. Y pasen buena noche. Mucho gusto de haber estado con ustedes. Feliz noche, licenciada. Buenas noches, Gracias. licenciada. Buenas noches a todos. Feliz noche.